Saludándolos en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Hoy día es miércoles 2 de marzo del 2016 y como siempre un nuevo podcast en Podcast and Business. En esta oportunidad estamos ya en el podcast número 43 en la segunda temporada. Y por cierto quería primero agradecer a todos ustedes y recordarles que Podcast and Business ya está disponible en iTunes y en Stitcher, que son dos interesantes plataformas exclusivas para podcast, así como también en el premium de SoundCloud. Bueno, el día de hoy voy a hacer este podcast porque me inspiré en dos cosas. Primero, estuve conversando con una colega vía Skype y salió un tema bastante, diría yo, interesante, polémico, estratégico, marquetero, que va a abrirnos un poco más la mente y llegamos a ciertas conclusiones entre los dos. Y otra fuente que me inspiró fue que estoy leyendo un libro que se llama El ADN del innovador, que es lo escribe el profesor Clayton Christensen de la Universidad de Harvard y habla acerca de la innovación. Y algo que tocó muy interesante, una parte de un párrafo, por ejemplo, dice que el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, pregunta a los nuevos contratados, o sea, a sus clientes internos, recuerda bien esta palabra, clientes internos, les pregunta, cuéntame algo que hayas inventado. O sea, no le voy a decir inventé un robot, pero inventado algo que ha creado, o que algo con una actitud que Bezos denomina inventiva, ¿no? A la gente innovativa, gente con esta actitud. En otras palabras, Bezos lo que busca es gente como él. Si bien es cierto, los seres humanos no somos iguales, ninguno somos iguales al otro, pero en cierta forma coincidimos en muchas cosas, ¿no? Tenemos de repente el mismo background, coincidimos en la misma visión que tenemos de los negocios. Entonces, estas dos cosas me llevaron a escribir un mini artículo que lo publiqué en Google Plus la semana pasada, creo el 25 de febrero, acerca de las estrategias de conexiones. Entonces, yo me hice algunas preguntas, que lo podrás ver en el link de Google Plus, si realmente nosotros hacemos una estrategia de conexiones en nuestras plataformas, ¿no? En nuestros clientes internos. El cliente interno, como bien sabes, es tú, mi conexión. En LinkedIn, mi conexión en Google Plus, mi conexión en Twitter, mi conexión en Facebook, por ejemplo. Ese es mi cliente interno. El cliente externo vendría a ser tu cliente per se, ¿no? Por ejemplo, el estudio de fotografía de la esquina, por ejemplo. Ese es tu cliente externo. Entonces, la interacción con mis clientes internos, en este caso tú, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, estas conversaciones y esta inspiración que tuve en la conversación con mi colega y en la lectura del libro, me llevó a escribir este pequeño post en Google Plus que lo titulé Estrategia de Conexiones y me preguntaba si es muy importante y nos hemos detenido a hacer una estrategia de conexiones. En mi opinión, yo asistía a unos eventos acá en el headquarter de HubSpot y HubSpot para los eventos, para sus podcasts, para sus mini eventos, para el evento del inbound, para los CTAs, los artículos de la agencia que ellos manejan también, para todo hacen un buyer persona. Entonces me pregunté si realmente nosotros hacemos un buyer persona de nuestra red de contactos. ¿La hicimos, la hacemos o la hemos hecho? Yo al comienzo, tiempo atrás, 2 años atrás, yo no la hice. Y con el tiempo, ¿no? Me di cuenta que qué importante es hacer un buyer persona, ¿no? de tus conexiones. Justamente 2 de mis colegas en el Reino Unido, uno de ellos, Greg Cooper, que es especialista en LinkedIn, y Sara Santacroce en Suiza, que es especialista también en LinkedIn y especialista en Google Plus y en pequeños negocios. Una vez tuvimos un hangout
y ellos conversaban acerca de qué importante es hacer una estrategia de conexiones. Entonces eso se me quedó grabado y tenían la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante desarrollar una estrategia de conexiones y no tener a todo porque tenemos que tenerlos. Imagínate, yo hice una metáfora como yendo al supermercado y entras con tu carrito, ¿no? Y comienzas a poner todas las cosas que se encuentran en el camino: fruta, carne, fideos, pañales, leche condensada, enlatados, ver todo lo que se encuentra. Y llegas a tu casa y pones todas las cosas en la mesa y te das cuenta que hay cosas que realmente nunca usaste, que no las vas a usar, que ni conoces, que ni te van a servir. Gastaste tiempo y dinero. Entonces, si tú te pones a analizar por qué, qué hubiera pasado si hubieras ido a tu tienda, ¿no?, preferida, con una lista, por ejemplo, tu buyer persona, tu lista, ¿no?, las cantidades, marcas, estilos, que lo que de repente tu compra hubiera sido mucho más provechosa en todos los términos, en temas de dinero, en temas de realmente lo que necesitabas. ¿Ok? Pero entonces, vamos a parar un poquito ahí y vamos a definir, antes de continuar, vamos a definir qué es un buyer persona, ¿no? Bueno, el buyer persona es un término que está incluido en el glosario, ¿no?, que todo marketer debe conocer, ¿no? HubSpot lo define como uno de los 45 inbound marketing términos que todo marketer debe conocer. Entonces, vamos a definir qué es un buyer persona. Un buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal. Ahora, todo esto va a ser basado en la estrategia de conexiones, ¿ok? El buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar del cliente interno ideal, ¿no? Imagínate, por un momento cierra los ojos y piensa qué tipo de cliente ideal quieres en tu red de conexiones. Estoy haciendo énfasis en tu estrategia de conexiones. Basado esto en un estudio de mercado, en un estudio de la data, en este caso podría ser lo que la gente publica, el background de las personas, ¿no? Entonces, incluye muchas cosas, por ejemplo, datos demográficos, el buyer persona, el patrones de comportamiento, las motivaciones, los objetivos, ¿no?, entrevistas que tú veas, el tamaño de la empresa que en este caso la persona dirige, ¿no?, y su estrategia de social media. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es un buyer persona. Los beneficios del buyer persona vendrían a ser un mensaje personalizado. El plan estratégico lo construyes bajo una base sólida de tu cliente interno que tu cliente interno necesita. Y eso te va a permitir conocer realmente a tu cliente interno, nuevamente, en la estrategia de conexiones, ¿no? Te va a permitir resolver mucho más fácil las inquietudes y las necesidades también de tu audiencia, es decir, tu cliente interno. ¿Ok? Esto incluye obviamente el género, el sexo, edad, educación, el background, los objetivos, etcétera, gustos que tiene, los valores que tiene tu cliente interno. ¿Ok? Entonces, lo más importante es tener siempre en cuenta, por ejemplo, el Buyer Persona Institute menciona que la efectividad del Buyer Persona es quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces, es muy importante que desarrolles una estrategia de conexiones, porque, por ejemplo, si tú te pones a ver, de repente no es tener por tener a todos, por ejemplo, en LinkedIn. ¿Cuántas veces recibes tú una invitación de personas que de repente no conoces y cuando ves el perfil, en lo personal yo reviso el background de la persona, qué publica, qué no publica, cuánta actividad ha tenido, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente lo acepto, o de repente sí. Entonces, hay que también dejar un poco de lado el tema sentimental, el tema emocional, y ver esto como lo que realmente es un negocio, en los cuales tengas en tu red de contactos personas o profesionales que realmente necesites desde el punto de vista en tu red de contactos, ¿verdad? Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Te va a permitir ser mucho más, vamos a decirle, profesional, mucho más específico, mucho más dirigido a lo que realmente quieres y lo que realmente necesitas en tu círculo. ¿Ok? Hay muchas personas, muchos líderes que a mí no me siguen. Yo los sigo. De repente yo no estoy en su estrategia de conexiones. Para mí ellos sí están en mi estrategia de conexiones.
correcto. ¿Por qué? Porque aprendo mucho de ellos, porque me nutro cada día de ellos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he comenzado a realizar una estrategia de conexiones ya más o menos un año atrás y me llevé con una sorpresa. O sea, comencé a depurar contactos y recibí 2 emails sorprendidos de 2 colegas a las cuales les tengo el mayor de los respetos. Me han mencionado por qué había yo decidido eso y le dije que no era nada personal, que era un tema netamente de una estrategia de conexiones que yo estaba haciendo. Las 2 personas, en forma muy madura y forma muy decente, las 2 personas me dijeron, te entiendo, tienes toda la razón. Entonces, yo te sugiero que hagas, si estás trabajando duro todos los días, como todos los hacemos, genera una estrategia de conexiones. Te va a dar muchos resultados a la hora de crear tu misma estrategia, ¿verdad? Te va a facilitar, por ejemplo, revisa el background, yo, por ejemplo, para mis podcasts, yo no lo lanzo así por lanzar. Para mis podcasts, mis oyentes tienen que ser de cierta edad, tienen que tener cierto perfil profesional, tiene que gustarle oír podcast, tiene que tener background en la educación. Para mí el tema de la educación, la experiencia previa es muy importante, muy importante. Entonces, que gusten también de lo que yo estoy hablando, que estén al tanto, ¿no? O sea, son nuevas tendencias, nuevos puntos de vista que los transmito a través de mi podcast. Entonces, eso para mí es muy importante. Yo desarrollé un buyer persona, nuevamente semificticio como es, de qué tipo de oyente yo quería en mis podcasts, ¿no? Entonces, eso me permite, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería mi buyer persona en podcast? Gente que de cierta edad ya madura, ¿no? En mi caso, de los 40, 35, de esa edad más o menos, o más, no tengo ningún problema. Personas ávidas de conocimiento, que les guste lo nuevo, que no les guste lo repetitivo, que no les guste más de lo mismo, como un colega mencionaba siempre. La etapa, que si tienen algún dominio del inglés, por ejemplo, porque hay términos a veces que yo comparto en inglés o eso, que les guste estar al tanto de las nuevas noticias de la tecnología a través de mis podcasts. Eso vendría a ser una especie de buyer persona. Bueno, sería mi buyer persona en conclusión de lo que yo busco a través de mis podcasts, de mi cliente interno ideal. Ok, eso es este mini podcast para el día de hoy. Yo lo único que te recomiendo es que sigas trabajando, haciendo cada día más, no exclusivo, pero más, vamos a poner como un embudo. No vas teniendo realmente a las personas que realmente necesites tener, no porque tienes que tener a X, fulano, sutano, mengano, así sean buenos o no tan buenos, ¿no? Siempre pregúntate, ¿ellos son los que realmente necesito en mi red de contactos? Profesionalmente hablando y desde el punto de vista de negocio, ¿son realmente ellos? Y si son, pues para adelante, ¿no? Entonces siempre desarrolla un buen buyer persona de las personas que quieres tener dentro de tu red de contactos. Eso te va a dar mucha ayuda, te va a hacer mucho más provechoso tu trabajo y y te va a facilitar las cosas. Eso es lo que yo quería compartir en este pequeño podcast corto de 15 minutos, normalmente hablo 20, pero nada, que tengan todos muy buenos y cordiales días, tardes o noches. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. ¡Suerte!